Advertencia a la Procuraduría. Crisis económicas de las EPS podrían tener profundos efectos en el país. Luego de que las 3 EPS más grandes del país, Compensar, Sanitas y Sura, advirtieron dificultades económicas para seguir operando a finales del mes de septiembre y que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, minimizara el impacto financiero, la Procuraduría hizo referencia avisando crisis en la salud si el gobierno no acata el aviso. El Ministerio Público advierte graves consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos ante los informes de la crisis financiera que enfrentan las entidades promotoras de salud. La agremiación de las EPS, así como algunas de sus entidades que operan bajo los regímenes contributivo, subsidiado y directo, han alertado a la Procuraduría sobre su complicada condición financiera. Es una situación que podría poner en riesgo la capacidad de asegurar la calidad y la prontitud en el acceso a los servicios de la salud para la población. Entre las causas se destaca el pago inoportuno y la deuda actual derivada de los servicios no financiados con recursos de la unidad de pago por capitalización, los cuales corresponden al Ministerio de Salud, específicamente los recobros no PBS, hoy denominados presupuestos máximos. Esa insuficiencia de recursos obedece a fenómenos como la inflación, los cambios demográficos, la creciente inclusión de nuevas tecnologías en el plan de beneficios, el aumento en la frecuencia de uso de los servicios derivados de la incertidumbre por la eventual reforma al sistema. Por tanto, la Procuraduría ha solicitado al Gobierno Nacional que a través del Ministerio se lleve a cabo una revisión tanto de la metodología empleada para determinar el valor de la UPC como de los procedimientos administrativos relacionados con el reconocimiento y la compensación de los servicios que no son financiados a través de la UPC. Las deudas del Gobierno Nacional con las EPS son por los siguientes rubros: deuda histórico de servicios no incluidos en la cobertura de las EPS, los valores adicionales de los presupuestos máximos asignados a los presupuestos de las EPS para pagar los servicios que no están incluidos en la cobertura, las atenciones COVID que quedaron pendientes de pago a partir de julio de 2022, la insuficiencia de la UPC por cuenta del pésimo cálculo hecho por el gobierno. La alerta fue hecha por 3 EPS que atienden en total a 13 millones de colombianos: Sura, Compensar y Sanitas, mediante una carta que le fue enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien ya muchos empiezan a llamar el Doctor Muerte, porque sin atención médica, ese era el plan que anunció el Gobierno Nacional mediante la exministra de Salud, en otrora, la otra Doctora Muerte, Carolina Corcho. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita. La crisis, aunque lo nieguen a morir, era dejarles de pagar para asfixiarlas, dejar que presten el servicio y que entre el Estado Salvador supuestamente a hacerlo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó así: asfixiar por no pago a EPS buenas como Sura, Sanitas y Compensar equivale a expropiarlas, a destruir el sistema, a hacerle un gran daño a los usuarios y también al fisco. Pongamos cuidado en esto. Buenas EPS como las mencionadas prestan un servicio mucho mejor que el que prestarían centros de salud del Estado y además cuesta menos. Por favor, aparte del tema ideológico, hay un tema de costos y de calidad. No las expropien, no las asfixien, no las aburran, no le hagan ese daño a los colombianos. El exsuperintendente de Salud y actual candidato a la alcaldía de Cartagena, Fabio Aristizábal, también reaccionó así: qué vergüenza la del gobierno. Se van a salir con la suya, van a asfixiar a las EPS. Primero tuvimos a la mitómana de la ministra Corcho, que filtró por debajo su famoso proyecto de ley para acabar con las EPS, con el discurso de que había unas quejas, unos reclamos y se quedaban con la plata. Ahora el ministro Jaramillo retoma el tema, con berrinches, con gritería, con amenazas a las EPS, esas mismas que han salvado tantas vidas y que atendieron la pandemia de los colombianos, que fue incluso elogiada por la Organización Mundial de la Salud, pero que para el ministro
fue un negociado que nunca llevó sus famosas quejas a la fiscalía. Ministro, su obligación como ministro es solucionar los problemas, no salir a cantar y a decir mentiras. Ministro, eso va a crear muertes. Nuestro sistema de salud es uno de los mejores del mundo y es su obligación ajustar la unidad de pago por capitación y corregir el rumbo y entrar en nuestras EPS, que muchos servicios le han dado al país y muchas vidas han salvado en Colombia. El representante de la Cámara del Centro Democrático, uno de los principales defensores del sistema de salud de los colombianos, Andrés Forero, reaccionó así desde el Congreso. El Estado, y en particular la ADRES, no va a tener la capacidad de reemplazar las funciones que hoy están desempeñando. Y por esa razón, lo que estamos viendo es que nos están, en cierta manera, precipitando, señora Presidente, a una crisis sanitaria sin precedentes. Y hay más temas, puedo mostrar los datos, se los voy a pasar para que no diga que esto es un invento mío. Esta es información oficial enviada por la ADRES del gobierno de Gustavo Petro, donde reconocen la incapacidad que están teniendo para hacerse cargo de esas pequeñas responsabilidades que tienen el día de hoy. Y a esa entidad, vuelvo a insistir, señora Presidente, que es a la que le quieren asignar las responsabilidades básicamente de todo el sistema de salud. Le preguntamos a la señora Amanda Rincón, presidenta de la Asociación de Usuarios de Famisanar, a su Famisanar, ¿qué significa que se acaben las EPS? Significa el desequilibrio a toda la población colombiana al no tener claro quién se hace responsable del derecho fundamental a la salud que tenemos, no solo por la ausencia de canales claros de comunicación, sino por la inestabilidad económica que es evidente actualmente y la baja credibilidad de su gobierno. Somos representantes de la voz de los colombianos y en mi caso de la voz de los pacientes crónicos de alto costo y sus familias. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reaccionó furioso. Dijo que todo estaba perfecto, que qué era esa cantidad de mentiras. Este gobierno cumple sagradamente, como lo ha venido cumpliendo, religiosamente, con todo lo que está presupuestado. Y eso implica necesariamente que esos son los recursos con los cuales tienen que darle atención a los usuarios. Aquí hoy no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio, que tiene obligaciones las EPS de pagar, cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos, óigame bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Ahora bien, señor ministro, aclaremos esto. La información de cuentas por cobrar y por pagar del sector estaba publicado en la página web de la Superintendencia de Salud en una herramienta llamada Superradar. Resulta que a partir de este año la Superintendencia tomó la decisión de quitar esta herramienta de la página. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo vamos a hacer para hacerle el seguimiento a los pagos? Dejen de decir mentiras, que el Estado colombiano es incapaz, óigame bien, señor ministro, incapaz de prestar un servicio de salud con calidad y eficiencia en todo el territorio nacional. ¿No me cree? ¿Y entonces por qué el Estado colombiano ha tenido que asumir la salud de 1 millón de venezolanos? Ministro Jaramillo, su labor constitucional es garantizar el flujo de recursos para proteger la salud de los colombianos. Su deber legal es cumplir con los pagos a la EPS. No se escondan artimañas para deslegitimar el derecho que todos los colombianos tenemos para acceder a un servicio de salud digno. ¿O fue que la dignidad ya pasó de moda? Hoy hubo un espaldarazo a Sanitas, Sura y Compensar por parte de la totalidad de su gremio. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral emitió este pronunciamiento asegurando que la respuesta del gobierno no ayudará a solventar una eventual crisis. La plata se gira a tiempo, pero es dinero que no alcanza para cubrir el gasto en salud y agregan. En 2022, de cada 100 pesos destinados a la CPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos 2 años. Los expertos coinciden en que la situación es crítica. Desfinanciación, porque está apareciendo claro la idea que los recursos de que dispone el sistema, así el gobierno los esté pagando a tiempo como debe ser, no son suficientes para cumplir con las obligaciones del año.
Luego de conocerse el pronunciamiento, la Procuraduría pidió al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, tomar medidas urgentes para evitar una crisis financiera en el sistema y entregar en un máximo de 5 días un informe sobre los presupuestos aprobados para la EPS en el segundo semestre del 2023 y los que se aprobaron en el año 2022. La Procuraduría coincide en que la UPC es insuficiente. No más importante, sino que tienen un volumen de más de 13 millones de afiliados y que están pasando a fugias porque nos hemos reunido efectivamente con ellas. La UPC en muchos casos es insuficiente porque por usted y por mí el sistema paga, por ejemplo, al año 1.200.000. Pero si hay un paciente, por decir algo, con hemofilia, a esa EPS le cuesta a ese paciente 90 millones al año para garantizarle la prestación de los servicios. Ahora lo reciben, antes ni lo recibían. Y ahora lo reciben y después lo regañan en público, que hay plata suficiente, que es un negocio. Actores del sistema, la academia y la Procuraduría advierten al unísono que el dinero girado por el gobierno no alcanza y que las frecuencias de atención a los afiliados han aumentado entre un 20 y 25% por el efecto pospandemia y por la incertidumbre generada con la reforma, entre otros factores. Dicen que la crisis sería inminente si no se brinda apoyo a las 3 EPS que atienden a la mitad de la población del régimen contributivo en Colombia. La unidad de pago por capitación, como vemos en la nota, es la cantidad de dinero que el gobierno entrega por cada persona para manejar la salud. Es decir, con eso debería alcanzarnos para todo. La idea es, los papás que tienen ese problema de no tener el tiempo, la capacidad de cuidar a sus hijos, confían en alguien más, un tercero, en este caso sus abuelos. Sí. Entonces, sus abuelos tienen un interés de proteger el dinero, sí, pero también de proteger el bienestar de los niños. Ellos les entregan un dinero por cada uno, que sería la UPC, un poquito más si el niño es más pequeño, un poquito menos si el niño está más grande, etcétera. Y los abuelos deben cumplir con esa tarea del diario de hacerlo. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que de pronto ese dinero que se está dando por cada niño no está alcanzando y estos abuelitos están reclamando que necesitan más. Es decir, que el Estado le está pagando en este momento a la EPS 1.289.246 pesos del régimen contributivo por cada uno de nosotros. Y para los pacientes y usuarios del régimen subsidiado está pagando 1.121.396 pesos para este año. La advertencia de la EPS fue esta, doctor: solicitaron en 2023 el 25% y quedó en 16.23%. Y en este momento están reportando que por cada 100 pesos que ya fueron pagados, pues están gastando 102.5 pesos. ¿Cuáles son los factores que inciden para calcular y realmente está alcanzando ese monto? Listo, entonces vamos a entender un poco porque son cifras gigantes, ¿no? 16% y 25% por el otro lado. La idea es que la UPC se calcula con la información que las mismas EPS están reportando. Ya se están enviando un reporte de todas las facturas de cada medicamento, procedimiento que se realiza. Entonces, eso nos dice las frecuencias de uso, más o menos cuántas veces al año cada persona, condicional en unas características, usa el médico, ¿no? Eso también tiene en cuenta los costos de los servicios médicos y los costos van a depender de otras cosas como la inflación, los problemas logísticos internacionales, etc. Y finalmente, el valor de la UPC va cambiando según la edad. Si es un niño muy pequeño, demanda más servicios, luego hay que pagar más. Las mujeres normalmente se envía un poco más que puede haber partos, por ejemplo, y el lugar de residencia, si yo estoy en San Andrés, es muchísimo más caro cualquier servicio porque hay que hacer envíos, por ejemplo. ¿Tienen en cuenta acá determinantes en salud, es decir, esas patologías que más presentan los colombianos, o eso no se incluye para calcular? Eso no se incluye y es uno de los grandes problemas, porque si bien hay una relación entre estas características con el tipo de enfermedades que presentan las personas, como también se discutía antes, hay algunos pacientes de alto costo que tienen costos muy grandes. Si hay un desbalance de algunas EPS, concentran más de estas personas, resulta muy caro para el sistema. Claro, ¿cuál es nuestro gran problema? Que estas tecnologías que se están incluyendo no están en la lista que automáticamente se paga. Entonces, un médico dice, necesitamos cierto tipo de tratamiento, se incluye en un sistema, se paga,
Y eso, el pronóstico está fallando. ¿Por qué? Hay problemas con la siniestralidad, es decir, se está realizando más gastos de los que se esperaba, están ocurriendo más eventos de salud de los que se esperaba, la gente va más al médico, también lo vemos en este tema de las frecuencias, y además está saliendo más caro de lo que se esperaba, ¿no? Se le esperaba bajo el cálculo que realizó el gobierno. Realmente el problema es que la reforma no habla sobre estos temas, la reforma habla un poco de otra forma y es cambiemos el modelo en el cual organizamos el sistema de salud, pero no está hablándose realmente de cómo se entrega el dinero. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.